Buenos días, señores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a continuar con el tema del manejo de las relaciones de herencia en la programación orientada a objetos y vamos a tocar un tema especial, digamos que una forma o una característica particular que tienen algunas clases en la programación orientada a objetos, y es el manejo de las clases abstractas y lo que son las interfaces. No confundiendo el concepto de interfaces con lo que son interfaces gráficas, que es algo completamente distinto a este tema. ¿Oyeron? Entonces, eh, este ya es el último tema de la parte de herencia, digamos que es lo que queda por trabajar. Eh, las clases abstractas y las interfaces son clases particulares en donde los métodos o no todos los métodos están definidos, o sea, simplemente no están codificados, no se sabe exactamente qué va a ser el método, por lo tanto se dice que el método será abstracto. Y una interfaz pues será, como vamos a ver más adelante, una clase que tiene todos sus métodos completamente abstractos, o sea, completamente no definidos. Entonces, hablando del concepto de una clase abstracta, dice que es una clase que tiene métodos declarados pero no definidos. Básicamente el método no está codificado. Se sabe que debe existir un método X, pero no se sabe qué es lo que va a hacer. Como el método X está declarado pero no está definido, esa clase no se va a poder utilizar porque no se va a saber qué va a hacerse con ese código. El método solo define el tipo de retorno, el nombre y los parámetros, pero no se codifica. O sea, el método solo se firma, solo se pone la firma del método de tal manera que digamos que tenemos la estructura de cómo debería ser su firma, pero no sabemos qué es lo que va a hacer, porque sencillamente en ese entorno de la clase, particularmente en la que él se encuentra, no es claro la finalidad del método dentro de ese objeto. Obviamente este método deberá ser implementado en algún momento, en algún lugar, ¿listo? Normalmente en otra clase que herede de esta clase abstracta. Con un solo método que sea abstracto en la clase, o sea, un solo método que esté declarado pero no definido, la clase automáticamente se vuelve abstracta por ese solo método. Y las clases pueden tener métodos no abstractos, o sea, digamos que no todos los métodos van a estar declarados simplemente, sino que puede haber métodos que estén completos y que digamos que funcionen sin ningún problema. Pero el detalle está en que algunos de esos métodos, uno, dos, tres, los que sean necesarios, eh, van a ser abstractos y no van a tener implementación. Como no van a tener implementación, como ya les dije, no se van a poder instanciar dentro de la clase. Entonces, no es posible crear objetos de una clase abstracta. Como les digo, no se puede instanciar esa clase. ¿Por qué? Porque es que el método no se sabe qué va a hacer. Y entonces, si tenemos un objeto basado en esa clase, ¿para qué va a estar ese método ahí? No se va a necesitar. Entonces, la clase abstracta deberá ser una clase padre de otra clase eh, hija a través de lo que ya conocemos como la herencia. Y en este caso, la clase hija podrá o no, podrá o no definir eh, si define los métodos abstractos o no. Eso sí, si la clase hija decide no definir los métodos abstractos, o sea, no los tiene definidos, nada más definió uno y le quedó otro pendiente, pues esa clase también seguirá siendo abstracta y no podrá instanciarse. ¿Listo? La única forma de que se pueda instanciar la clase es que defina todos los métodos abstractos para que la clase deje de ser abstracta. ¿Saben? Entonces, se implementan todos, solo si no se implementan todos los métodos, también esa clase hija deberá ser abstracta y deberá haber otra clase que herede de ella. ¿Listo? Entonces, digamos que mientras exista un método que esté definido, solo firmado, pero no esté codificado, la clase será abstracta y no se podrá instanciar. No importa cuánta herencia venga, hasta que todos los métodos completos no estén codificados, la clase no se podrá instanciar. Solamente la que tenga todos los métodos codificados será aquella que se podrá utilizar para construir un objeto basado en ella.
Para construir clases abstractas en Java, se utiliza la palabra reservada abstract, lo mismo que en el método. Los métodos que sean abstractos deberán incluir la palabra reservada abstract. Entonces, ahí está la estructura de una clase, public, abstract, class, y el nombre de la clase. O sea, luego abrimos nuestras llaves y ponemos el código normal, las propiedades, los métodos, lo que se vaya a utilizar dentro de dicha clase. En el caso de los métodos, pues, que sean abstractos, los demás pues se manejan normal. Estos también deberán llevar la palabra reservada abstract, pero como no se van a codificar, no vamos a abrir llaves ni nada por el estilo, sino que vamos a terminar la declaración del método con un punto y coma, así como aparece en el diagrama, en la presentación, perdón. Public, abstract, el tipo de datos que va a retornar el método, el nombre que va a tener el método, los parámetros, si los tiene, si no, pues solamente se ponen los paréntesis y termina en punto y coma. ¿Listo? Entonces, no se declaran, no, perdón, no se codifican los métodos, no se sabe qué van a hacer, se sabe que van a estar ahí. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, una clase abstracta llamada figura, que la vamos a crear ahora más adelante. Entonces, public abstract class figura. En este caso va a ser una figura geométrica. Va a tener dos propiedades, que es área y perímetro. Tenemos aquí un public double get area para devolver el área del perímetro, perdón, el área de la figura, disculpen, y el public double get perímetro para devolver el perímetro, junto con otros parámetros que sean necesarios, pues ya ahí sí dependerá de cómo está la codificación. Entonces, miren que los métodos get area y get perímetro tienen código, o sea que se sabe qué van a hacer, pero los métodos que están en la parte inferior, que son calcular área y calcular perímetro, no están definidos. ¿Por qué? Sencillo, no sabemos qué figura es. Al no saber qué figura es, no sabemos cómo se calcula su área, ni cómo se calcula su perímetro. Entonces, deberán ser declarados como abstractos. Public abstract void, calcular área, y public abstract void, calcular perímetro. Entonces, si se dan cuenta, simplemente están definidos como públicos, como de tipo void, o sea que no van a devolver nada, y simplemente es un calcular área sin parámetros y un calcular perímetro sin parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se llegue a heredar de la clase figura, si quiero que esa clase pueda ser instanciada, o sea, se pueda crear un objeto a partir de ella, deberé definir cómo se va a hacer, qué código va a tener el método calcular área y qué código va a tener el método calcular perímetro. Si por alguna razón uno de los métodos no está declarado, o no está definido, perdón, va a tocar definir esa nueva clase también como clase abstracta. Entonces, el proceso de herencia de una clase abstracta es el mismo que se utiliza para una clase normal. Se utiliza la palabra reservada extends y se define pues, el nombre de la clase abstracta de la cual se va a heredar. Ahí public class hija, pues es el nombre que se le puso a la clase, extends de la clase abstracta. Y en este caso, no es obligatorio, pero si queremos o si ya tenemos claro cómo se va a codificar ese método, pues simplemente le decimos el método justo como está declarado allá, pero sin la palabra abstract acá. El nombre, los parámetros, y ahora sí colocamos las llaves y codificamos el método, ¿verdad? Ahí ya sabemos qué es lo que va a hacer este código. De tal manera que podamos digamos que utilizar ya el objeto porque todos los métodos ya están definidos y ya se sabe qué va a hacer cada método. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una clase a la que llamamos rectángulo y que hereda de la clase abstracta figura. Define un parámetro nuevo, base, un parámetro no, una propiedad nueva llamada base y otra propiedad llamada altura. Define los métodos setBase para asignar el valor de la base de tipo double
y se le asigna ahí la base normal. Esos ya son métodos propios de la clase rectángulo. Y construye o implementa el método calcular área, por ejemplo. Entonces dice public void calcular área igual a área es igual a base por altura, siendo área una propiedad que viene de la clase abstracta figura. Y ya ahí implementó el método. Y obviamente pues también deberá implementar el método calcular perímetro. ¿Listo? Si no implementa el método calcular perímetro, en la declaración de la clase, en el public class, tocará poner también la palabra reservada abstract nuevamente, porque queda un método sin implementar. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto? La finalidad de esto es que cuando tú estés construyendo este tipo de clases, se dan por una necesidad particular dentro de tu aplicación que obligará a los programadores que hagan uso de tu clase a implementar los métodos particulares que son abstractos. Si no los implementa, no podrá usar la clase. ¿Listo? Ya esos son definiciones o determinaciones particulares dentro de las aplicaciones que pues los diseñadores de la aplicación definirán, bueno, estos métodos van a ser abstractos en esta clase porque no se sabe todavía cómo van a funcionar, pero necesito que los programadores que se basen en esta clase abstracta, que la vayan a utilizar para sus aplicaciones, implementen estos códigos porque son necesarios por X o Y motivo. ¿Ya? Entonces digamos que las reglas del negocio de la aplicación que se va a construir así lo determinan. La API de Java tiene una cierta cantidad de clases abstractas que digamos que tienen métodos que se van a utilizar para una razón particular y que debido a que no se sabe en ese momento particular cómo van a funcionar, pues no se implementan, solamente se definen. Y en las clases que heredan de ellas, en donde los elementos particulares de la clase, de las clases que heredan ya particulares como tal, ya sí saben cómo ejecutar ese código, pues ahí sí lo definen. ¿Listo? Ahorita vamos a ver esto en la API. Ahora, con respecto a una interfaz, ¿listo? Una interfaz, como ya les he dicho varias veces, no se debe confundir interfaz con interfaz gráfica, es algo completamente distinto. Pero una interfaz es una clase que es 100% abstracta. ¿Cómo así? Una clase que no tiene ningún método definido. Todos sus métodos son abstractos. ¿Listo? Entonces, si todos sus métodos son abstractos, lo puedo definir como una interfaz y no como una clase. Pues digamos que sigue siendo una clase, pero es una clase que tiene todos sus métodos completamente abstractos. Entonces, para no definirle public abstract class, yo le defino public interface. Entonces, puede contener variables de tipo final, también conocidas como constantes. ¿Listo? Pero por lo general no se le definen propiedades, porque no van a haber métodos que le asignen valores a esas propiedades. ¿No? Entonces, las interfaces, tenemos un detalle particular, ellas no se heredan. O sea, no se puede utilizar la palabra reservada extends. Las interfaces se implementan. Y para eso se usa otra palabra reservada que es implements. Entonces, como las interfaces no se heredan, sino que se implementan, este concepto permite simular la herencia múltiple en Java. ¿Por qué? Porque tú puedes heredar de una clase e implementar de una o varias interfaces. Entonces, digamos que no vamos a tener aquí un problema asociado al hecho de que necesito que esta clase adquiera las características de las otras clases particulares, de X o Y clases particulares. Entonces, para declarar una interfaz en Java, puntualmente ya con el lenguaje, no se utiliza la palabra abstract, sino que se define la palabra interface. Entonces, public interface y el nombre de la interfaz que estamos utilizando. ¿Ya ven? Y en ese caso, pues no se coloca la palabra class, miren que no aparece por ningún lado. Tampoco hay que definir la palabra abstract en los métodos. Los métodos simplemente se firman y listo. Entonces, si existen métodos no abstractos, eso sí tenemos que tenerlo claro. O sea, si hay un método que no está siendo declarado, entonces no podemos decir que sea una interfaz. Tendrá que ser en ese caso una clase abstracta. Entonces, con un solo método
que esté definido que no sea abstracto, ya no podemos decir que es una interfaz, porque la interfaz debe ser 100% abstracta. ¿Listo? Entonces debemos tener eso muy claro ahora. Entonces, ¿cómo se implementa una interfaz? Como habíamos dicho, las interfaces no se heredan, sino que se implementan. Una clase puede heredar de una sola clase, pero puede implementar de varias interfaces, lo que implica que aquí se puede simular la herencia múltiple en la programación orientada a objetos. Entonces, en lugar de utilizar la palabra reservada extends, se utiliza la palabra reservada implements, pero una no excluye a la otra. O sea, se pueden usar ambas dentro de la misma clase sin ningún problema. Entonces, public class, el nombre de la clase, la palabra implements y el nombre de la interfaz o las interfaces, porque pueden ser varias. Abrimos llaves, ponemos los códigos, definimos los métodos de la interfaz. Si no se van a definir todos los métodos de la interfaz, la clase deberá llevar la palabra reservada abstract. ¿Vieron? Ahora, una interfaz puede heredar de otra interfaz. Por ejemplo, tenemos la interfaz figura, que solamente tiene los métodos calcular área y calcular perímetro. ¿Listo? Fíjense que no tiene propiedades, no tiene métodos, no tiene nada. Perdón, no tiene propiedades definidas ni nada. Simplemente los dos métodos firmados, pero no codificados. O sea, solamente están declarados. Deberá haber un método void que sea de tipo public void que se llame calcular área y otro que se llame calcular perímetro. Entonces, en la clase rectángulo, implementamos la interfaz figura. Y decimos, bueno, public class rectángulo implements figura y, y definimos el método calcular área. Y obviamente pues también calcular perímetro, porque si no definimos calcular perímetro, la clase tendrá que ser abstracta. ¿Listo? No podrá ser otra interfaz porque ya se definió el método calcular área. Ya se dijo que el área es igual a la base por la altura. Entonces, digamos que esta es una forma de utilizar elementos 100% abstractos en el lenguaje Java. Como habíamos dicho ya, una clase puede heredar de una clase e implementar otra completamente distinta. ¿Listo? E implementar todas las interfaces que se requieran. Las interfaces, como habíamos dicho ya, permiten simular la herencia múltiple. Entonces, miren cómo sería esta declaración. Public class, el nombre de la clase hija que vamos a generar, extends para implementar la herencia y definimos la clase de la que se va a heredar. ¿Listo? Obviamente esa clase podrá ser una clase normal o una clase abstracta, eso no es problema. Y después implements y definimos la interfaz X con interfaz 1, la interfaz 2, la interfaz 3, así hasta definir todas las interfaces de las que se va a implementar. Eso sí, cuando se defina o se construya el código asociado a la clase, se deberán declarar todos los métodos abstractos que existan si quiero que esa clase pueda ser utilizada. Si la clase hereda de una clase abstracta, por ejemplo, y no define el método, la clase, como ya les había dicho, también tendrá que ser abstracta. Si digamos que implementa todos los métodos de la clase abstracta, pero si digamos que, no digamos implementa porque se podría confundir con la interfaz. Si codifica todos los métodos de la clase padre abstracta y implementa de una interfaz, pero no codifica los métodos, todos los métodos de la interfaz, pues la clase hija, la clase que estamos definiendo ahora mismo, deberá ser abstracta, porque le van a quedar métodos que van a estar pendientes. ¿Listo? Así sea, simplemente, nieta, pero es que no sé qué voy a hacer. Profe, disculpe, pero es que no sé qué hacer con ese método. Bueno, simplemente, si quieres poder usar la clase, lo que vas a hacer es que vas a colocar el método, vas a abrir llaves y vas a cerrar llaves. Y listo. Ya con eso definiste el código. ¿Qué va a hacer ese método? Nada. Pero ya lo definiste. Ya le abriste llaves y le cerraste llaves. ¿Saben? Entonces, esa es la forma de poder utilizar esa clase habiendo definido todos los métodos. Sin embargo, para ese método particular, pues no existe un código que haya que ejecutar. Simplemente ese código no se va a llamar nunca. Pues nunca y si lo vas a llamar, pues no va a hacer nada.
pero ya lo definiste. Entonces, y como habíamos dicho, una interfaz puede heredar de otra interfaz. Obviamente los métodos siguen siendo abstractos, van a quedar así, no vamos a definirlos ni nada por el estilo. Simplemente que la interfaz en este caso, en el caso del ejemplo, la interfaz 1, Public Interface, interfaz 1, Interface 1, Extends Interface 2, o sea que Interface 1 adquiere los métodos de la interfaz 2. ¿Ya? Eso es todo, pero no los declara. ¿Por qué? Porque es una interfaz. Ahora, si es una clase abstracta, bueno, listo. Si es una clase abstracta que hereda de una, que implementa, en ese caso tendrá que implementar la interfaz, no heredarla, sino implementar la interfaz. En ese caso, pues podrá definir uno que otro método de la interfaz, pero si la clase es abstracta, deberá haber por lo menos un método que sea abstracto. Si todos los métodos están definidos, la clase no podrá ser abstracta. Digamos que esos son los conceptos asociados a lo que son los elementos abstractos en la programación orientada a objetos. Entonces vamos a pasarnos ahora a la API de Java para mostrarles algunas clases que son abstractas en el programa. Digamos que la finalidad de la clase no es lo relevante, sino para que vean que existen ese tipo de elementos y que existen las interfaces en la programación orientada a objetos. Muy bien, aquí tenemos la API de Java. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, una clase que es la clase Input Stream para manejar flujos de entrada a un programa. ¿Listo? Esta clase la van a poder aprender más adelante cómo se utiliza. Entonces, miren que obviamente, pues, como todas las clases en Java, esta hereda de object, pero miren la declaración de la clase. Aquí está. Public abstract. Entonces, la clase está definida como abstracta, class y el nombre de la clase, input stream. Esta clase, miren, hereda de object e implementa una interfaz llamada closable. ¿Listo? Entonces, aquí están los otros métodos también que están relacionados con esta clase. Pues estos son conceptos asociados. Clases que heredan de la clase abstracta input stream o que están relacionadas de alguna manera. Y aquí hay un método que se llama read, que es el método que es abstracto en esta clase. Entonces, veamos el método como tal. Miren, aquí está el método. Abstract int read. ¿Listo? De tal manera que este método está declarado, pero no se sabe qué va a hacer. ¿Listo? Estos otros de acá abajo sí están codificados porque no son abstractos. Es más, ese es mire, si se dan cuenta, es el único método abstracto de toda la clase. ¿Ven? Entonces, ese método, ya con ese solo método, la clase será abstracta. Entonces, acá vamos a buscar, por ejemplo, esta file input stream, ¿sí? Que es un tipo de input stream, pero solo para archivos. El otro es general para todo, para lo que sea, para cualquier flujo de entrada. Entonces miren que este public class ya no dice abstract. O sea que ya esta clase no es abstracta. Entonces quiso decir que debió haber implementado ese método read de alguna forma. Pero miren que él hereda de input stream. Y vámonos al método read. Aquí están los constructores. Y por aquí está el método read. Miren que es entero también, pero no tiene la palabra abstract. O sea que ya en este caso el código fue implementado. Obviamente el método read es leer, es el método que está definido para que se pueda leer el contenido del flujo, ¿verdad? Pero en la clase input stream, como no se sabe de dónde viene el flujo, no se sabe si viene de la red, no se sabe si viene de un archivo, no se sabe si viene del teclado, o sea, no se sabe de dónde viene el flujo de datos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en ese punto particular no se sabe cómo implementar la lectura del flujo. Acá ya estamos hablando de una clase que procesa archivos o flujos de datos asociados a un archivo, un archivo de texto, un archivo de imagen, un archivo de música, lo que sea. Entonces, ya yo sé que viene de un archivo. Entonces, el método read se implementará para saber cómo leer el archivo. Entonces, ya aquí yo particularmente sé lo que voy a hacer.
En cambio, en InputStream, como es la clase general, sé que se va a leer, pero no sé cómo se va a leer porque no sé exactamente de dónde viene el flujo. ¿Sabes? Entonces, digamos que esa es la particularidad de ese elemento. Pero como en la clase InputStream, de la que hereda file InputStream, define o codifica, no codifica, declara, el método read, yo tengo que hacerlo acá. O sea, estoy obligado. Digamos que ya eso es una regla que deberé cumplir obligatoriamente. Si no hubiera definido este método read aquí, pues la clase acá debería ser también abstracta. Y no se podría crear un objeto de tipo file input string. Si ustedes van a crear un objeto de un tipo input string, les va a salir un error. Les va a decir que no se puede implementar la clase porque es abstracta. Ahora vamos a buscar aquí una interfaz que es, por ejemplo, action. Esa interfaz la van a usar bastante en el otro semestre, en programación orientada a objetos 2, Java AWT Event Action Listener. Esta es una interfaz, miren, Interface Action Listener, no dice clase. Tiene aquí otras interfaces que la implementan, pero miren que es Public Interface Action Listener. Y ella hereda de una clase llamada Event Listener, que esto es para manejo de eventos. Específicamente el Action Listener es una interfaz que se asocia a hacer clic, a activar un botón, a darle enter a algo o hacer clic en un botón de aceptar, por ejemplo, o de cancelar. Entonces, esta interfaz es muy utilizada en la programación con interfaces gráficas porque es la que te procesará la opción de que tú actives un código o que hagas clic en algún elemento particular. Normalmente es una acción, definir una acción particular. Y esta tiene un método, solamente este método de tipo void, que se llama action performed. Y recibe un objeto de tipo action event. Action event es, digamos que eso lo van a ver más adelante, pero listo. Es el evento que se activó, el evento que va a ser procesado. Y se puede asociar incluso a qué objeto fue el que lo activó. Entonces miren que este método dice se invoca cuando ocurre una acción. ¿Listo? Entonces, cuando tú quieras utilizar en la interfaz gráfica codificación para cuando ejecutes alguna tecla Enter porque estás codificando algún programa o hiciste clic en un botón aceptar o en un botón cancelar, tú deberás llamar a este método Action Performed y decirle qué es lo que quieres que haga. ¿Qué sucede? Como en este momento de la declaración de la interfaz, tú no sabes qué código vas a ejecutar porque tú no sabes cuál es la interfaz gráfica, no sabes qué botón va a ser, no sabes qué tecla, a qué cuadro de texto va a estar asociado, si es por ejemplo el cuadro nombre, teléfono, dirección, tú eso no lo sabes porque todavía no has creado la interfaz. Entonces el método está abstracto porque es que tú no sabes qué hacer con él. ¿Ya? ¿Cuándo vas a saber qué hacer con él? Cuando construyas la interfaz gráfica. Entonces en ese caso deberás implementar la interfaz Action Listener y dentro de esa interfaz Action Listener deberás definir qué va a ser el método Action Performed. Si no lo defines, no puedes usar esa clase. ¿Eh? Vámonos a un método, a una interfaz también de esta misma línea, que es la Mouse Listener. La palabra listener es escuchador, o sea, está pendiente de escuchar eventos. Miren que también hereda de Event Listener. Public Interface Mouse Listener. En el caso de la interfaz Action Listener que vimos en el anterior a esta, nada más hay un solo método, que es Action Performed. Pero esta de acá tiene que 5 métodos. Mouse Click, Mouse Entered, Mouse Excited, Mouse Preset, Mouse Release. Mouse Clicker es cuando haces clic normalmente. ¿Es el mismo de Action Listener? No. El de Action Listener es el clic normal que tú haces. Acá tú puedes definir si quieres el mismo clic del Action Listener o el clic derecho. ¿Oyeron? La Action Listener está más asociado a acciones que se están ejecutando. Esto es exclusivo del ratón. Entonces, mouse click, cuando presiones un clic del ratón, lo presiones y lo sueltes.
Mouse entered cuando el ratón pase por encima de entre hacia un objeto. Por ejemplo, aquí acaba de entrar hacia la sección que dice Interface Method. ¿Ya? Excited cuando sale de esa opción, de ese elemento. Entonces fíjense que puedo procesar varios eventos acá. Mouse preset cuando yo presione el botón y no lo suelte. Y mouse release cuando yo suelte el botón, porque lo tenía presionado. Entonces, todos estos son los métodos que yo deberé declarar cuando esté manejando ratón, eventos del ratón en un programa con interfaz gráfica. El detalle está en que yo puede que no necesite todos esos métodos. Yo solamente necesitaré este, que es el que más se usa, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago con estos demás? ¿Cómo los voy a hacer? Porque es que si implemento esta interfaz a través de una clase y necesito usar esa clase, entonces en ese caso deberé definir todos los métodos. Ay, ¿cómo hago entonces si yo nada más quiero es este? Bueno, en este pones el código de lo que quieres que haga. Y en estos otros 4, simplemente abre llave y cierra llave, abre llave, cierra llave, abre llave, cierra llave y abre llave y cierra llave y listo, ya. Ya con eso declaraste los métodos y los podrás utilizar sin ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces, esa es una particularidad. Ahora, y si necesitas usar estos dos de aquí, bueno, listo, entonces codificas los dos, o sea, codificas los que necesites. Pero si los dejas quietos y no los declaras abriendo y cerrando llaves, se te va a generar un error y te va a decir que no se puede utilizar porque estás utilizando elementos abstractos y no has definido la clase como abstracta. Entonces, miren, aquí simplemente dice invocado cuando el mouse del ratón ha hecho clic, presionado y liberado en un componente. Listo, ya. Pero no dice qué código interno es el que va a ejecutar. ¿Eh? Simplemente es cuando se invoca este método. Entonces, ¿pero qué va a hacer? Bueno, eso lo sabrás cuando estés programando, haciendo tu interfaz gráfica, ¿no? De pronto tú quieres que cuando se mueva el ratón aquí, el ratón entre aquí al objeto gráfico, se vaya dibujando una línea, no sé, el preset cuando lo presiones se dibuje una línea, un cuadrado para dibujar o para arrastrar objetos. Ya eso dependerá de lo que tú necesites programar en tu clase. ¿Oyeron? Entonces, esos son los elementos de interfaces y de clases abstractas. Entonces, tú puedes definir tus propias interfaces y tú puedes definir tus propias clases abstractas. Bueno, entonces vamos a crear una interfaz llamada figura, de la cual va a ser implementada desde otras clases para calcular las características de diferentes figuras, ¿verdad? Vamos a crear una clase círculo que va a implementar la interfaz y vamos a crear después una clase abstracta llamada triángulo y de ellas vamos a trabajar otras clases que van a heredar de ellas, que van a ser dos tipos de triángulos que vamos a trabajar, que van a ser isósceles y equiláteros. ¿Oyeron? Con el escaleno no nos vamos a meter porque el cálculo del perímetro del escaleno es un poco más complicado. Entonces, para no complicar un poco la clase y no estarnos metiendo con trigonometría ni cosas por el estilo. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer, señores, es crear la interfaz figura. Entonces, aquí simplemente definimos public interface, perdón, interface figura. ¿Listo? Muy bien, vamos a ir guardando aquí. Vamos a guardarlo acá en el escritorio, en la carpeta Java. Programación orientada a objetos y vamos a crear aquí una carpeta nueva que se llame abstracta. Y aquí vamos a crear la interfaz figura. Se crea y se maneja igual a cómo se construye o se guardan las clases. Se le pone la extensión .java para que cree y él sepa, porque a la larga es una clase más también, solamente que es 100% abstracta. Le damos aquí guardar.
Y ahora definimos en esta o para esta clase los métodos abstractos, simplemente calcular área y calcular perímetro. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Simplemente decimos public void, que va a ser de tipo void, calcular área. Punto y coma y listo. Ya. Esa es la definición, perdón, la declaración del método. Y el otro método, public void, calcular perímetro. Sin recibir parámetros, porque no van a recibir ningún parámetro. Y listo. Punto y coma. Entonces ya con eso definimos la interfaz figura. Entonces, como la interfaz figura no tiene ninguna codificación en cuanto al método, pues las clases que implementen la figura deberán deberán codificar este método. Ya les dije, una codificación podría ser simplemente hacer esto. Ya con eso está codificado el método. ¿Qué hace ese método? Nada, pero ya está codificado. Muy bien, entonces todas las que implementen de figuras deberán definir los métodos calcular área y calcular perímetro. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar ahora con la clase círculo. Vamos a guardarla aquí enseguida. Vamos a ponerle círculo.java. No vamos a... Entonces, ustedes allá tendrán que crear otra clase. ¿Ya? Entonces, ya crearon la interfaz figura que define los métodos calcular área y calcular perímetro. Eso es todo lo que va a haber en ese código asociado a esa clase. Bueno, en este caso, pues a esa interfaz. Y se trabaja igual a como se trabaja cualquier otra clase normal en Java. Muy bien. Entonces, creo que este código es sencillo, no es tan difícil de entender cómo se programan las interfaces. Y acá, entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a utilizar o a calcular el área y el perímetro de un círculo, pero tengamos claro que para calcular el área y el perímetro de un círculo, yo deberé utilizar una función, perdón, el valor de pi, que es 3.1416 y que ya está definido en Java y que aparece en la clase lang. Entonces vamos a importar la clase lang. Perdón, math. Import. Bueno, la verdad es que no es necesario. No es necesario hacer esto. Disculpen. Esto no es obligatorio porque la clase lang es la que se carga por defecto en el compilador. Entonces no es obligatorio ponerlas. Ya está implementada. Public class círculo y decimos implements figura, porque como figura es una interfaz, no se puede utilizar la palabra extends, toca utilizar la palabra implements. Y entonces necesitamos aquí el radio del triángulo. Entonces vamos a decir aquí private double radio. ¿Cierto? Y obviamente pues necesitamos en este caso, según lo que me indica el método, calcular un área y calcular un perímetro. Y por lo tanto, pues necesitaré unas variables para esos valores. Obviamente, pues para calcular el área del círculo y el perímetro, todo depende del radio. Entonces vamos a decirle aquí, en este caso, un public void set radio para asignarle el radio al círculo. Y le decimos aquí un double radio. Decimos this.radio igual a radio. Muy bien, en este caso también necesitamos un public, en este caso un double get radio, los métodos set y get.
simplemente va a devolver el radio del círculo que fue capturado por teclado. Y ahora debemos definir los métodos public, void, calcular área. ¿Listo? Entonces, antes de hacer esto, vamos a verificar o vamos a probar a ver qué es lo que va a pasar aquí cuando yo quiera compilar esta clase sin haber definido los métodos calcular área y calcular radio. ¿Oyeron? Vamos a guardar aquí y vamos a pasarnos a la consola. Muy bien, aquí tenemos la carpeta, le decimos dir y ahí están tanto figura.java como círculo.java. Entonces vamos a compilar la interfaz primero. JavaC, figura.java y listo. Ya la interfaz fue configurada, fue convertida en objeto, en clase, y ahí aparece ya figura.class. Y vamos a hacer entonces lo mismo con círculo. Vamos a ver qué nos va a pasar aquí. Miren, aquí está enseguida el error. Círculo no es abstracto y no sobreescribió los métodos abstractos calcular perímetro, que fue el primero que detectó. ¿Ya? Entonces, tengo dos formas de trabajar aquí. Una, o defino la clase como abstracta, en cuyo caso, pues ya con eso ella va a quedar ahí lista, pero no podré crear un objeto de tipo círculo. O defino los métodos calcular área y calcular perímetro, que son los que me están generando aquí. Él solamente me mostró el primero que encontró porque ahí detuvo la compilación. Entonces, digamos que vamos a verificar ahora la creación de los métodos respectivos para el área y para el perímetro. Muy bien, en este caso, señores, vamos a crear aquí entonces public void calcular área. El método tiene que tener la misma firma que el otro de allá. Y vamos a decir que el área del círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces, para hacer la potencia aquí, el radio a la 2, podríamos llamar aquí a la función max.pow, que es el método que ejecuta la potencia, y le decimos radio, 2, que en este caso el radio es la base de la potencia y el 2 es el exponente. Entonces eso es radio al cuadrado. ¿Listo? Vamos a definir incluso aquí public void calcular perímetro, pero no lo vamos a codificar, vamos a dejarlo así simplemente, ¿ya? Para que ustedes vean que así vacío, pero ya con las llaves puestas, ya él queda implementado y es aceptado de esa manera. Obviamente el método no hace nada, pero ya está implementado, que es lo importante aquí. Veamos a ver qué pasa. Vamos a ver si ahora sí podemos compilar la clase círculo. Miren que ahora sí compiló sin ningún problema. A pesar de que calcular perímetro no tiene ningún código, pudo ser compilado porque es que está definido, tiene las llaves. O sea, ¿qué hace ese método? Nada, pero ya está definido. ¿Ya ven? Entonces, esa es una característica, en este caso, de cuando llamemos a métodos y veamos que en el ejemplo que nos están poniendo, por ejemplo, el método no tiene nada. Pero como está implementado de una interfaz, pues toca definirlo, toca ponerlo. Y codifiquemos el perímetro. El perímetro es igual, ¿verdad? A 2 pi por radio. Entonces 2 por match.pi. Miren que como es una constante, pues va en mayúsculas sostenida, radio. Y si se dieron cuenta, pues no hubo que
importarla, porque ya ella pertenece a la clase, al paquete lang, y todo lo que pertenezca al paquete lang se carga por defecto en memoria. Entonces, le decimos control S y ya calculamos el área y el perímetro. ¿Qué necesitamos ahora? Pues los métodos que nos permitan mostrar el área y el perímetro. Entonces, definimos ahora los métodos public, double, get area para mostrar el área, return área y public double, perdón, el perímetro para mostrar el perímetro calculado. Y listo. Digamos que esos son los métodos que hacían falta acá. Fíjense que en figura no existían, o sea que eso es irrelevante si se crean o no se crean. Pero obviamente pues se necesitan, ¿no? Se necesitan para el código. El set área y el set perímetro no, porque es que el área y el perímetro se van a calcular, no se van a asignar. Entonces, vamos a hacer ahora otra clase nueva que va a ser la clase triángulo. Esa clase va a ser abstracta porque no va a implementar todos los métodos, solo va a implementar el método calcular área, no el perímetro. Entonces, debido a eso, como no va a implementar todos los métodos, la clase deberá ser abstracta. New file, vamos a guardarlo aquí enseguida, salvar como ángulo. Entonces definimos public. Vamos a definirla como si fuera una clase. Ah, perdón, no le puse la extensión. Ustedes disculpen. Vamos a guardarla nuevamente. Salvar como triángulo.java. Miren que está triángulo sin extensión. Ahora sí. Public class triángulo implements, porque tengo que implementar la figura, la interfase, en este caso que se llama figura. ¿Listo? En diagramación UML, no les había comentado eso, los métodos abstractos y las interfaces, bueno, los métodos abstractos y las clases abstractas se escriben en cursiva. Entonces, si ustedes ven que el nombre de la clase está en cursiva es porque la clase deberá ser abstracta. Y los métodos que se encuentren escritos en letras cursivas serán métodos que deberán ser definidos como abstractos. Muy bien. Como en este caso, vamos a trabajar después con otros triángulos, entonces yo puedo decirle aquí, protected double base, que es los elementos que se necesitan para calcular el triángulo, la base y la altura. Protected, perdón, double altura. Y aquí nada más vamos a calcular el área. Todos los triángulos se calculan de la misma forma, ¿no? Protected double área, que el área de un triángulo es base por altura, sobre 2. Entonces definimos aquí los métodos public, void, set, base, y recibimos aquí un double llamado base. Y ya sabemos que ponemos la palabra this.base para hacer referencia a la variable de la clase y solamente base para hacer referencia a la clase, a la variable del método. Pues ya saben que la palabra this no es obligatoria, pero se puede utilizar así, no se llame igual. No, espero que esa era una pregunta que era del parcial. Espero que no hayan caído. Así aquí se llame B, yo puedo haber puesto, yo podía haber puesto this sin ningún problema y eso no me va a generar ningún error. Método public void set altura. Double altura. Decimos this.altura igual a altura. Hacemos los respectivos métodos get, public double,
get base, el valor de la base, public double get altura, retornamos la altura y vamos a definir el método calcular área. Void calcular área. Y simplemente ya sabemos que el área de un triángulo es igual a base por altura entre 2. ¿Listo? Como es el mismo valor de prioridad, pues si primero se hará la multiplicación y luego la división y listo, no va a haber ningún inconveniente aquí. Y mostramos un método public void get area. Return área, listo. Bueno, creo que esta clase no tiene mucha complicación, pero miren que no estamos declarando el método calcular perímetro. Y la clase no es abstracta. Bueno, voy a dejárselas ahí para que la vayan construyendo ahorita abajo para que sigan con el otro código. Obviamente eso me va a generar un error, ¿no? A ustedes en NetBeans o en JCreator seguramente se los deberá estar resaltando. Les debería estar diciendo que la clase debería ser abstracta. Muy bien, vamos a ir para verificar. Ahí está. Ahí tenemos esa triángulo sola. Vamos a eliminarla incluso del triángulo. Listo. El comando del es para borrar archivos, acuérdense. Y ahora le decimos java c triángulo.java. Miren, ahí está el error enseguida. ¿Ya? Que el método, la clase triángulo no es abstracta y por lo tanto no ha sobrescrito el método calcular perímetro. Entonces hay que definir o le definimos la clase como abstracta o no. Y también detectamos acá un error en el método, digamos en el return area, la línea 27. Dice que no son los tipos incompatibles. Vamos a verificar qué fue lo que nos pasó ahí en ese pedacito o qué fue lo que coloqué. Seguramente puse mal el valor de la variable área o el método no tiene el retorno correcto. Bueno, listo. Ahí veo que aquí el método no tiene, dice void y el método debería ser double. Ahí está. Seguramente ese es el error. Verifiquemos que el área es de tipo double. Así que el método que devuelve su valor deberá ser double. Y aquí obviamente pues o coloco aquí arriba la palabra abstract o defino el método, pero por lo pronto pues el método va a ser o la clase va a ser abstracta en este caso. Si yo tuviera incluso, pues, si quisiera manejar un método aquí abstracto, yo tendría que hacerlo así: public abstract y aquí viene el método y todo lo demás, ¿ya ven? Pero como ya él es abstracto por la implementación de la interfaz figura, pues no hay que hacerlo. Guardamos aquí. Y ahora vamos a compilar nuevamente. Ya saben, simplemente fue ponerle la palabra abstract aquí. Y el otro error, pues ya fue un error de digitación mío. Pues había que ponerle el double aquí en el get area. Eso es todo. Y arriba para revolver a capturar. Listo, ahora sí funcionó. ¿Ya ven? Porque ya la clase fue definida como abstracta porque falta implementar el método get, calcular perímetro. Entonces, vamos a crear ahora una clase que herede de triángulo. Ya la clase no podrá ser implementada porque triángulo no es una interfaz, triángulo es una clase abstracta. Vamos a crear aquí el triángulo equilátero, que es el que tiene todos sus lados iguales. Creamos una clase llamada equilátero.
Aquí decimos public class equilátero extends de triángulo. Entonces, él hereda de triángulo y él solamente necesitará implementar el método calcular perímetro. ¿Listo? Porque él simplemente definirá, pues, dicho método como tal. Entonces necesitaremos una variable que podrá ser privada, será el perímetro. Y public void calcular perímetro. Y aquí el perímetro de un triángulo equilátero, como todos sus lados son iguales, pues es tanto los lados del triángulo como la base serán todos iguales. Así que simplemente es multiplicar 3 por el valor de la base. Perdón. Ahora, ese valor de la base lo adquirió o lo heredó de triángulo porque aquí está. Y listo. Ah, bueno, vamos a poner el método para escribir el perímetro. Ya con este método la clase funciona, o sea, puede ser codificada, pero falta el método perímetro para que retorne el perímetro calculado. Java C, equilátero.java, ahí está, listo. Compila sin ningún problema, o sea que está todo bien. La clase que hacía, el método que hacía falta implementar era el de calcular perímetro. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a crear otra clase para el triángulo isósceles. New file y lo voy a guardar como isósceles.java. Triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. Voy a asumir que la base pues es la que es diferente en este caso. Guardar. Entonces, public class isósceles extends triángulo. Obviamente, al igual que equilátero, ¿verdad? Entonces, él va a tener también su perímetro. Como el perímetro no se definió en el triángulo general, toca definirlo en cada triángulo. Private, perdón, double perímetro. Y public void calcular perímetro que fue definido en el triángulo equilátero, pero no en el triángulo general, así que toca definirlo acá también. Y en este caso, para calcular el perímetro, yo debería hacer un truco matemático aquí de Pitágoras y calcular los lados del triángulo que se volverían la hipotenusa. Entonces, creo que una variable double usa igual, y en este caso voy a volver a usar la clase match porque por Pitágoras la raíz cuadrada del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado a la hipotenusa. Entonces yo aquí digo enseguida raíz cuadrada, que es la función sqrt, y aquí match.pow, porque es el cuadrado del cateto opuesto, que en este caso va a ser, o el cateto adyacente, que en este caso va a ser la base entre dos, porque obviamente como es isósceles es la mitad de la base. Ahora les muestro un diagrama para explicarles esta parte, elevado al cuadrado, más la altura, pero la altura también al cuadrado, porque ese es el cateto opuesto. Coma 2.
En este caso, el perímetro será igual a 2 veces la hipotenusa calculada, porque son los dos lados, uno al lado del otro, más la base. Sería el cálculo del perímetro. Ahora les muestro de dónde salió esta fórmula, ¿no? En caso de que tengan alguna duda. Pero básicamente es Pitágoras. Vamos a compilar ahora entonces Java C isósceles .java. Para que no nos haya faltado nada. Listo, ahí compiló. Si nos hizo falta algún método porque no lo definimos, pues ya no depende no está relacionado con la interfaz ni con la clase abstracta de la clase triángulo. Entonces ya lo que nos queda ahora mismo, señores, es codificar o crear el método principal para hacer uso de las clases de los triángulos, los círculos y todo lo demás. Bueno, ¿saben que sí nos faltó? El get perímetro. Estaba seguro que no lo había puesto. Entonces, public void, perdón, get perímetro, return perímetro. Ese método no está asociado a ninguna de las interfaces ni a la clase abstracta, pues no fue obligatorio crearlo, pero sí hacía falta. Muy bien. Entonces ahora simplemente vamos a crear la clase principal y obviamente ya ustedes saben que esto simplemente es usar la clase, llamar a los métodos y cosas por el estilo. Entonces vamos a crear aquí otra clase y obviamente pues le vamos a poner el nombre que siempre le hemos puesto principal. Java. Public class principal y creamos nuestro famoso public static void main string arg. ¿Sabes qué tenemos que hacer ahora? Pues comenzar a utilizar aquí los elementos. ¿Ya? Creamos, por ejemplo, el círculo. C igual a new círculo. Y comenzamos a capturar. Bueno, podemos llamar a la clase scanner para pedirle los datos, ¿cierto? Vamos a importar aquí la clase scanner, ya que tenemos tiempo. Y vamos a crear aquí un objeto de tipo scanner. Perdón, disculpen, problemas de teclado. Famoso system.in. Entonces aquí mandamos nuestro famoso system.out.println y le decimos, perdón, digite el radio del sí. Vamos a quitarle el println para que quede ahí al lado. Y creamos aquí una variable que va a capturar ese valor. La vamos a llamar radio. Y decimos sc, que es la clase scanner.next double, porque es un double lo que estoy capturando. ¿No? Y le asigno ese valor a, al radio del círculo. c.setRadio. Y aquí le mando enseguida el valor del radio que él lo va a capturar allá. Y ya con ese valor del radio podré calcular el área y de punto calcular el perímetro.
Ya esto es simplemente usar la clase. Cuando se está trabajando en programación de orientado a objetos o en cualquier forma de programación, vamos a mandar a escribir aquí el área y el perímetro. Digamos que ustedes les van a mandar a construir las clases y solamente una persona de todo el equipo de trabajo será el que va a construir la clase principal que va a llamar de ahí para adelante las demás clases. ¿Oyeron? Muy bien, entonces aquí decimos área. Por los problemas de caracteres no vamos a poner las tildes, pero sí es bueno que se definan c.getArea. En la próxima clase les voy a explicar qué hay que hacer cuando yo quiero manejar las tildes y todo lo demás. System.out.println perímetro, perdón, hay que cerrar esto entre comillas. El operador más está sobrecargado, c.get perímetro, porque así se llama el objeto del círculo, ¿no? Listo. Ya ahí tenemos el círculo. Vámonos para el triángulo. Vamos a hacer el triángulo isósceles. O vamos a tratar de crear aquí un triángulo. Triángulo T igual a new triángulo, para que vean el error que nos va a salir por el hecho de que la clase triángulo es abstracta. Y como es abstracta, no se va a poder crear un objeto de esa clase. Lo mismo me pasaría si quisiera crear un objeto de tipo figura. Vamos a mirar acá ahora. Y le vamos a decir Java C principal.java. Y ahí está. La clase triángulo es abstracta y no puede ser instanciada. ¿Listo? Obviamente no puedo crear un objeto. Acuérdense siempre, esa palabra instanciada es no puedo crear un objeto de tipo triángulo. ¿Listo? Entonces tendré que crearles un objeto de cada uno de los triángulos. Isósceles, ¿verdad? Vamos a llamarlo TI, de triángulo isósceles. Isósceles. Y desde aquí ya yo sí puedo calcular tanto el equilátero, todo. O sea, ya puedo comenzar a pedirle aquí los valores. System.out.print, entre comillas, digite la base del triángulo. Y lo capturo aquí en un double, al que voy a llamar base, igual a el objeto escáner punto next double. Y después system.out.print digite la altura del triángulo. No todo igualito aquí. Y acá ya está la C mayúscula en círculo. Pongamos aquí todo esto en mayúscula. Y después aquí recibimos otra vez la altura. Igual a sc.next. Y llamamos entonces, asignamos los valores de altura. Como este es el triángulo isósceles, ti.setBase. Y le mandamos el valor de la base. ti.setAltura. Y le mandamos el valor de la altura. ¿Listo? Entonces ya podemos mandar a decir, calcúlame el área. Y punto, calcular perímetro.
Y lo que queda simplemente es pues mostrar los valores en la pantalla. Igual como está arriba, system.out.println, entre comillas, área igual, y en este caso es ti.getArea. Out.println, perímetro igual más ti.calcular perímetro. Perdón, get perímetro, disculpen. Listo, entonces con eso ya pues, faltaría el triángulo equilátero, pero sería lo mismo. O sea, definir la base, definir la altura, todo igualito. Compilemos principal otra vez. Bueno, aquí salió un problema. Dice que hay un error. La clase map no puede aplicar este tipo. Vamos a ver, de pronto es base entre 2 a la potencia, pero está hablando de la altura, al parecer. A ver si es que falta de pronto cerrar algo. Y dice que el return perímetro está devolviendo un valor incorrecto, ¿no? Requerido double. Y sí, estamos mandando double ahí. Encontrado double. Al parecer, vamos a ver aquí, hay otros errores acá arriba. En isósceles se esperaba un paréntesis. Vamos a ver si es que cometimos algún error en isósceles. Double perímetro. Vamos a ver si es que nos falta algo aquí. Cerrando este paréntesis. Miren, este paréntesis aquí. Estamos cerrando la raíz cuadrada. Aquí este paréntesis no va. Porque aquí él necesita, aquí se está calculando la base por la altura entre 2 y aquí va la potencia. Entonces, como estábamos cerrando aquí, ya él asumía que hasta aquí llegaba la potencia y nos faltaba un parámetro que es el de este 2 que está aquí. Veamos que acá no hayamos cometido el mismo error y aquí pusimos un punto y aquí era una coma. Bueno, puse yo un punto y era una coma. Listo. Entonces aquí cerramos. Ahora no habíamos compilado esa clase. Bien. Coman ese y vamos a ver si con eso se solucionaron los problemas. Bueno, aquí tenemos un detalle con perímetro ahora. Y dice que el perímetro es de tipo void al parecer. Hay un error en la línea 24. Sí, return perímetro. Vamos a mirar a ver. Línea 24. El perímetro del triángulo. Vamos a mirar a ver aquí en isósceles. Seguramente sí, pusimos void. Definitivamente aquí está. Entonces aquí es double. Listo. Ahora sí, ya pudo compilar. Principal no era la que tenía los problemas, era isósceles. Pero como principal llamaba isósceles, él intentaba compilar esa clase, que no lo habíamos compilado anteriormente al parecer. Entonces ahora sí vamos a decirle Java principal, le decimos listo. Digite el radio del círculo, vamos a decirle que el radio es 3. Y ahí me calcula. Área igual a 28 puntos, toda esa, como dice uno, toda esa chorrera de números.
Ya a ustedes les mandé a hacer un trabajo, ¿se acuerdan? Para procesar estas clases. Y la base del triángulo, en este caso, pues vamos a decir que la base es 2 y la altura es 4. Calcula el área y calcula el perímetro del triángulo sin ningún problema. Entonces lo que importaba aquí es para que entendieran el manejo de las clases abstractas y de los métodos o de las interfaces, perdón. Entonces, si se dieron cuenta, si no definimos todos los métodos de manera completa, pues no se podrá utilizar las clases. ¿Listo? Muy bien, entonces este es el tema del manejo de clases abstractas y de interfaces. Muy bien, con esto culminamos la clase del día de hoy de manejo de clases abstractas y de interfaces. Nos veríamos ya en la próxima clase.